nuestra analogía no estoy hablando de edades, estoy hablando que puede llegar una persona de 40 años a acercarse por primera vez y empieza ese proceso. Sí, claro. Empieza ese proceso de bebé, de niño, de joven y claro que la expectativa es que pueda llegar a ser un adulto, Sí. espiritualmente hablando, un padre espiritual que pueda ahora sí servir a otros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Más Impacto Podcast. Qué gusto poder tenerte aquí con nosotros y qué gusto también que estés conectado a las cosas que están pasando en Impacto. La verdad es que estamos haciendo varias cosas, hay varios proyectos que tenemos por ahí y pues uno de esos es nuestro programa de capacitación que ya está a unas semanitas de lanzarse, de estar el 12 de agosto comenzamos, entonces vamos a estar tocando el día de hoy un poco de lo que profundizamos en nuestro programa de capacitación M5, así que si estás interesado escríbenos y te podemos enviar toda la información. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un tema que generalmente es algo constante con las iglesias con las que hemos colaborado y con las que hemos platicado. Es un tema que generalmente sale de la conversación. Sí o sí sale la conversación. Y pues vamos a estar hablando de madurez espiritual. Bienvenido, amor. ¿Cómo estás? Sí, estoy contento porque ya casi estamos por terminar esta temporada que precisamente, como lo dices, ¿no? Estuvimos hablando, no nada más este episodio, sino los episodios anteriores. Hemos estado hablando de algunos temas que tocamos más a profundidad en el programa M5. Es un programa de capacitación para plantadores y líderes de iglesias. Entonces, si no han visto los episodios anteriores, les animamos a que los vean. Son episodios cortos. Seguramente pueden encontrar ideas prácticas y conversaciones para llevar incluso a cabo con tu equipo de trabajo. Entonces, como bien dices, el día de hoy estaremos hablando acerca de la madurez espiritual, lo cual creo que concierne a toda iglesia de Cristo, ¿no? A toda iglesia que se diga cristiana concierne este tema de la madurez espiritual, ¿no? Y creo que es un tema que nos concierne a todos porque precisamente es a donde todos debemos de estar apuntando, ¿no? Como lo dice la palabra de Dios, fuimos predestinados, fuimos apartados para ser a la imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Fuimos apartados para que Dios formara su carácter en nosotros, ¿no? Para estar a la altura del varón perfecto que es Jesucristo, ¿no? Entonces, estoy parafraseando estos versículos, ¿no? Pero realmente creo que es un tema que todos debemos de estar apuntando para allá, ¿no? Y como líderes, obviamente, pero también como líderes propiciando tanto espacios como materiales, como todo lo que sea necesario para que la iglesia, vaya avanzando hacia la madurez espiritual, ¿no? Pero creo que aquí podríamos a lo mejor pensar ¿qué es la madurez espiritual o cómo podríamos definir la madurez espiritual? Entonces, nosotros en Impacto Network, cuando hablamos de la madurez espiritual, hablamos que nuestro ejemplo siempre es Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos que Jesús no vino a ser servido, sino vino a servir, vino a dar su vida en rescate por muchos. Este es donde nosotros ya hablamos de que existe una madurez espiritual, ¿no? Cuando estás dispuesto a dar tu vida en rescate por muchos. Y cuando hablamos de dar nuestra vida en rescate por muchos, no solamente es como literalmente dar nuestra vida, aunque en ocasiones, y sé que hay países en donde sí es así, pero hablamos de dar nuestra vida cuando decimos que estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos, hablando de las capacidades, hablando de las finanzas, hablando incluso acerca de las herramientas que Dios nos ha dado, ¿no? De todo eso invertirlo para poder alcanzar a las personas. Creo que ese es como un resumen de lo que nosotros podemos definir como madurez espiritual, ¿no? Sí, me encanta esta definición y creo que una de las cosas súper importantes como iglesia es identificar pues a nuestros congregantes, ¿no? Creo que parte de la madurez espiritual es saber en qué punto estamos. Y creo que cuando entendemos en qué punto estamos, hablamos en el programa, generalmente hablamos de que todos estamos de acuerdo con la gran comisión, pero
qué está pasando en nuestra iglesia, cuáles son esas actividades que estamos teniendo en nuestra iglesia que nos acercan a cumplir la Gran Comisión. Claro. Entonces, parte de cumplir la Gran Comisión, pues, es hacer discípulos. ¿Y cómo es que se hace un discípulo? Hemos hablado en el transcurso de los otros episodios ciertas estrategias que nos ayudan a facilitar un poco el trabajo, a poder tal vez encontrar nuevas herramientas o nuevas características de ciertas cosas que nos ayudan y nosotros tenemos la palabra catalizadores, sí, que nos ayudan a darle ese impulso a pues algo de lo que ya estamos haciendo, ¿no? Porque entendemos que nuestro tiempo es limitado, nuestros recursos son limitados, hemos estado también hablando mucho de eso, pero hablando de la madurez espiritual, hablando de que todos estamos de acuerdo en la Gran Comisión, ¿cómo es que empezamos a llevar esta parte de hacer que nuestros congregantes, las personas de la iglesia puedan crecer en una madurez espiritual? Sí. Porque en ocasiones podemos tener simplemente el concepto que el crecer en la madurez espiritual es, ok, tienes 50 años, tú ya eres maduro espiritualmente porque pues ya tienes 50 años, ¿no? Ya pasaste. Y claro que la edad nos da cierta sabiduría, pues ya hemos pasado, hemos visto tal vez ciertas cosas que nos ayudan, pero no necesariamente la edad es un factor a la hora de la madurez espiritual. Correcto. Y hemos platicado de esta estrategia de cómo hacer discípulos, que hacen discípulos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, parte de todo esto es entender en dónde estamos y creo que ese es uno de los principios fundamentales en cualquier congregación. Todas las actividades que estamos haciendo, hemos hablado también de eso, de las actividades que estamos haciendo suman o nos llevan a la meta que queremos cumplir, al objetivo que tenemos. Pero cuando hablas de la madurez espiritual, ¿cómo puedes medir eso? ¿Cómo puedes entender que realmente esta persona está llegando a la madurez, va a medio camino, tal vez es nuevo en esto? Realmente en tu experiencia, ¿cómo ha sido esa parte? ¿Cómo lo vemos, no? Creo que en general en el programa hablamos como de una tablita y eso nos ayuda, pero no sé si nos quieras platicar un poco de esta parte. Sí, y creo que comenzaste dando en el clavo, ¿no? Es peligroso que a veces podamos estar asistiendo a la iglesia o que estemos liderando una congregación, pero que no nos demos cuenta de si realmente está habiendo esa madurez a la cual estamos llamados, ¿no? Porque podemos estar llenos de Biblia, podemos estar haciendo mucho a la iglesia o lleno de actividades, pero realmente ¿qué tanto estamos profundizando en la madurez? Y como bien lo dijiste, no puedes pasar años dentro de la iglesia, pero eso no implica que estés avanzando en tu madurez. Entonces, creo que este es un tema que es necesario comenzar, como bien dijiste, ¿no? En dónde estamos en cuestión de madurez, ¿no? Y es una labor ardua porque dentro de una congregación, obviamente, entre más grande, pues va a ser más difícil poder trabajar desde ahí, ¿no? Y no puedes poner a todos en un mismo nivel y comenzar desde ahí, ¿no? Porque definitivamente va a haber muchísima variedad con respecto a la madurez espiritual. A lo mejor algunos van a necesitar unas cosas y otros van a necesitar otras, ¿no? Pero tratando de responder tu pregunta, con base a lo que decías, cómo se ve la madurez espiritual, yo creo que lo podemos ver cuando ya no estás buscando tanto lo tuyo, sino estás buscando más lo de alguien más, ¿no? Buscar amar, buscar servir con lo que tú tienes, ¿no? Con tus dones, con tus talentos, con tu tiempo, con tus finanzas. Incluso, como bien lo decías, ¿no? Dentro del programa hablamos de una tabla en la cual nos ayuda a identificar cuáles son las características de nuestros congregantes, ¿no? Y tratamos de ponerla de una manera biológica, por decirlo así, ¿no? Muy para práctica. tratar, exacto, de una manera práctica, para tratar de identificar en dónde están nuestros congregantes con respecto a la madurez espiritual. Lo que nosotros hacemos es, lo asemejamos, por ejemplo, a una persona que está muerto espiritualmente, es aquella persona pues que todavía no ha nacido, ¿no? Y después la persona que llega a Cristo es un bebé. Entonces empezamos a ver, ok, ¿y cuáles son las necesidades del bebé? Pues el bebé necesita que le des de comer, el bebé depende todo el tiempo del papá. Entonces un bebé espiritual
es exactamente igual. Una persona que recién se acaba de convertir está totalmente dependiente de los padres espirituales. Claro. Que le des de la Biblia, que le enseñes cuando marca sus tiempos, ¿no? Sí, de ahora es rutinas. momento de dormir, es momento de comer y todo eso. Entonces vas ayudando al bebé espiritual a que vaya también teniendo esos tiempos. Y después los niños a lo mejor ya saben caminar, ellos de repente ya pueden agarrar un poquito de comida, pero siguen teniendo ciertos cuidados. Y es lo mismo en el ambiente espiritual. ¿Cómo se vería, no sé, a lo mejor un niño en el ambiente espiritual? Porque te preguntaría eso a ti. ¿Cómo ves un niño en un ambiente espiritual? Pues bueno, creo que tal vez los pastores y los líderes que nos están escuchando lo puedan identificar. Pues son esas personas que generalmente, pues son personas nuevas. Uh-huh. La mayoría son personas nuevas y son personas que dependen mucho del liderazgo. Sí. Son personas que absorben mucho. Son esas personas que constantemente están pues preguntando cosas, quieren tener tiempo. ¿Y cuál es su vocabulario, no? Por ejemplo. Generalmente, pues es todo para ellos. Es como de que, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo yo quiero, ajá. Es como que todo, especialmente, pues para la persona. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que está, no es que esté mal. Y son sus necesidades, Son las necesidades que en ese momento necesitamos como líderes, como pastores, identificarlas para poder suplirlas. Es correcto. Y algo importante dentro de esta analogía, pensando en la biología humana con la madurez espiritual, que es algo muy parecido cuando tenemos nuevos congregantes y cuál es su caminar. Una de las cosas también importantes de aterrizar, pues es que necesitan tiempo, y ese tiempo necesitamos tener a esas personas que puedan cubrirlos, cobijarlos y avanzar con ellos, ¿no? Entonces, creo que el niño espiritual necesita todavía muchas cosas, pero hay cosas que también ya ha aprendido a hacer. Y para eso también sigue una nueva etapa, que es siendo un joven espiritualmente. Uh-huh. Creo que un joven espiritualmente pues ya sabe cosas básicas, ya tal vez ya tiene ciertas disciplinas que ya puede las servir, tienes, ¿no? Incluso ya puede comenzar a servir. Y no estoy hablando... nuestra analogía no estoy hablando de edades, estoy hablando que puede llegar una persona de 40 años a acercarse por primera vez y empieza ese proceso. Sí, claro. Empieza ese proceso de bebé, de niño, de joven y claro que la expectativa es que pueda llegar a ser un adulto, espiritualmente hablando, un padre espiritual que pueda ahora sí servir a otros. Y Correcto. Creo que ese es, aparte del niño, creo que sigue el joven y después la idea, pues obviamente es que haya un adulto espiritualmente, alguien maduro espiritualmente, que ya su vocabulario, todo su entorno ya es para el servicio de la iglesia. Generalmente tú puedes ver ya esas personas que ya no buscan el beneficio para ellos, ya ellos realmente ya han sido trabajados y ya han sido saciados por Dios en la intimidad en su casa, leyendo su devocional, teniendo un tiempo de alabanza, tal vez solo ellos en su cuarto. Entonces ya son personas que ellos se nutren, ya no necesitan tanto la dependencia del líder, del pastor, porque ahora ellos son los que están listos para servir y pues para poner sus dones, su servicio, sus dones y sus talentos, al servicio de la iglesia. Sí, totalmente. De hecho, como bien lo decías, ¿no? Dentro de este cuadro que tratamos de tener un poquito más de claridad cuáles son las necesidades de una manera biológica, nos van a permitir entender cuáles también son las necesidades de una manera espiritual. Sí. ¿No? La idea es de llegar a ser un adulto que puede tener familia y que se está reproduciendo, que es un padre espiritual, ¿no? También. Entonces, tratando de responder la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a la congregación? ¿Cómo podemos ayudar a los integrantes de nuestra iglesia a llevar a la madurez espiritual? El primer punto es identificar en dónde está cada uno de ellos, ¿no? Porque depende de dónde está cada uno de ellos, cuáles son sus necesidades. A lo mejor uno está en la etapa de que es un bebé espiritual y no lo vamos a poner a que haga actividades de jóvenes porque a lo mejor se nos va a lastimar el bebé espiritual, ¿no? Lo vamos a poner a cargar cosas, no vamos a poner a un bebé
haciendo cosas de un adulto, ¿no? Sí. Que se ponga a correr, que se ponga a cargar cosas, a mover sillas, etcétera. Y es lo mismo en el ambiente espiritual. Si identificamos que dentro de nuestra iglesia hay bebés espirituales, necesitamos saber cuáles son sus necesidades y cuál es el siguiente paso para ayudarlo y llevarlo allá y que vaya madurando cada vez más. O a lo mejor logramos identificar que ya tenemos jóvenes, sí, espiritualmente hablando, gente que a lo mejor ya está mostrando cierta madurez, que ya está sirviendo, pero que todavía hay ciertos tintes de inmadurez y que ellos están a punto de pasar a ser adultos. Ok, identifico si hay ese tipo de personas dentro de mi iglesia, identifico cuáles son sus necesidades para nosotros como líderes poder proveer tanto de espacios como de capacitaciones e incluso tiempo personal para ayudarlos a dar ese brinco. Hay algo muy, muy interesante que hacen una cultura, no recuerdo qué cultura es, pero cuando un niño va a pasar a ser hombre, hacen ciertos rituales en los que deja de ser un niño, ¿no? Sí, deja de ser un niño, lo marcan, hay una actividad en la cual le dicen, tú después de aquí ya pasas a ser hombre, ¿no? Entonces creo que espiritualmente también en ocasiones es necesario hacer ese tipo de labores, ¿no? En los que ayudemos a las personas a decirle, ok, ya es momento de, tú ahorita ya pasas a ser una persona adulta y estas son tus responsabilidades, ¿no? Entonces creo que después de identificar en dónde están, necesitamos darnos cuenta de cuál es su siguiente paso y qué tenemos que hacer para llevarlos allá, ¿no? Sí, creo que algo muy importante es entender que es una tarea ardua, es algo que va a llevar un proceso y va a llevar un tiempo y tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría para saber identificar a estas personas y poder servirles de la mejor manera. Porque ellos no saben en qué punto están, porque ellos están caminando. Ellos quieren guianza, quieren discipulado, quieren pues a alguien que esté avanzando junto con ellos. Entonces, esa es una parte y una responsabilidad del pastor y del liderazgo, poder tener esas herramientas para llevar a la congregación a la madurez espiritual. Y a veces implica muchas más cosas que solo un servicio de domingo. Implica más tiempo, implica más esfuerzos, implica tener ciertas estrategias para ellos. Y parte de lo que vemos en nuestro programa de capacitación M5 es eso, ¿no? Otras estrategias que nos pueden ayudar. Tenemos varios cursos que brindamos a las iglesias completamente gratuitos para que ellos puedan tener esta estrategia y esta herramienta a su alcance, pero parte es también identificar que no todo lo cubrimos en un domingo. Claro. Y hablo de un domingo por un servicio general dominical. Hablo que hay veces que necesitas sentarte con la persona a platicar, a tener un uno a uno, a invitarte a un café y cómo estás y empezar a tal vez dedicarte tiempo, invertir tiempo en ti. Hay personas que tal vez ya van avanzando, entonces lo que necesitan es simplemente un grupo de amigos que esté con los que pueda estar ahí firme y avanzar juntos y caminar y que él pueda ver cómo se ve la vida cristiana de forma práctica. Pero también hay momentos en los que tal vez la iglesia necesitamos tener un discipulado con ellos y decirles, ok, este va a ser tu camino y vamos a estar de este punto a este punto, vamos a caminar y este va a ser el proceso que vamos a llevar contigo. Y creo que eso es algo súper importante, que todas las congregaciones y las iglesias, si quieren ver nuevos miembros, si quieren ver cómo se multiplica la iglesia, que cómo pueden llevar a la madurez espiritual, pues es teniendo un discipulado muy intencional con ellos y que toda la iglesia pueda pasar por ese discipulado es algo padrísimo, es algo en donde puedes ver cómo la persona que llegó nuevito ahora ya está sirviendo y ya después está llevando un discipulado con otra persona. Creo que esa es de las cosas más padres que podemos ver en la iglesia, que son esas recompensas que Dios nos permite verlos así de uno a uno. Pero esta es una de las estrategias que tenemos, la estrategia de madurez espiritual. Y profundizamos mucho más en nuestro programa de capacitación. Y pues, no sé si tengas algo más que quieras compartirnos. Sí, solamente a lo mejor profundizar muy poquito en esto que estás comentando, porque es muy interesante, ¿no? E incluso necesario entender que las actividades que realizamos o podemos cubrir las necesidades que tiene cada uno de nuestros congregantes de diferentes formas. Y como bien lo decías, un servicio dominical cubre solamente ciertas actividades, ¿no?
Podemos también a lo mejor echar mano de esos eventos en los que en ocasiones se toca un tema en particular para la iglesia, ¿no? Por ejemplo, matrimonios. Ahí también les estás ayudando a cubrir un área específica. O a lo mejor mayordomía, o un curso de finanzas, o cómo educar a tus hijos. Infinidad de temas que podemos estar llevando, pero a lo mejor ya de una manera un poquito más objetiva, sin descubrir obviamente lo que hacemos el domingo. Y por otro lado está también, ¿no? Los grupos en casa, que creo que definitivamente son, en mi opinión, está en la Biblia, está ahí, es bíblico, pero también en mi opinión creo que es algo crucial, porque te ayuda a hacer conexiones íntimas con la iglesia, ¿no? Y de hecho, en algún momento platicamos sobre las relaciones providenciales, la importancia de que tengas a alguien cercano con quien estar compartiendo tus luchas, con quien estar compartiendo tus victorias, de quien estar escuchando incluso la palabra de Dios, quien esté orando por ti. Todo eso lo encontramos en los grupos en casa o en los grupos celulares, como se les llama, ¿no? Pero también está la parte que comentabas, que es el uno a uno. Eso definitivamente es bien necesario, ¿no? Es en donde podemos a lo mejor tocar temas ya mucho más íntimos, temas mucho más profundos, que a lo mejor no los vamos a estar abriendo cuando estamos en un grupo, ¿no? Entonces, cada una de estas actividades, la idea, la intención es de que vayan brindando lo que la persona necesita para llevarlo a la madurez espiritual, que es llegar a un momento en que esté dispuesto a dar todo lo que tiene para el rescate de las personas, ¿no? Entonces, solamente pues motivarlos a que pongamos en práctica esto, que identifiquemos en dónde está nuestra congregación, en dónde está. A lo mejor podemos empezar con la gente que está en nuestro entorno, podemos empezar con nuestros líderes o con la gente más allegada a nosotros, identificar en dónde están, a lo mejor pasarlos por este cuadrito, ¿no? Si es un bebé espiritual, si es un niño, y lo que solemos hacer es escribe cuáles consideras que son sus necesidades y cómo puedes suplir esas necesidades. Creo que ese puede ser un muy buen comienzo, empezando con poco, porque nos va a dar la pauta para entender un poco más esta herramienta, para poderlo ya practicar con toda la congregación. Totalmente. Pues si quieres profundizar un poquito más sobre este tema y tener un poco más de herramientas o de igual forma un acompañamiento, pues únete a nuestro programa M5. Este programa comienza en agosto, el 12 de agosto, así que si necesitas más información, síguenos en las redes sociales, por ahí puedes encontrar algo, puedes encontrar incluso el botoncito de WhatsApp y por ahí también nos puedes escribir y estamos para servirte. Nos vemos la siguiente semana en nuestro próximo episodio y pues hasta luego. Dios les bendiga, hasta luego.